Dios les bendiga, mis estimados hermanos y amigos. Una vez más estamos acá en el programa Estudios y Reflexiones Bíblicas con el pastor José Ernesto Cruz del Ministerio Cristiano Ebenezer Atlanta. Una vez más, bienvenidos a su programa, que el objetivo principal siempre es glorificar a Dios y llevar una palabra de bendición a su vida que le edifique y que nos dé la fortaleza y nos aumente la fe para seguirle sirviendo al Señor en su bendita obra. En esta ocasión tengo el alto honor de tener una vez más conmigo al pastor José Mauricio Argueta desde la Unión, El Salvador. Ahora está por aquí en esta bella ciudad de Atlanta y nos ha dado Dios esta bendición de tenerle con nosotros. Así es que, pastor Argueta, bienvenido una vez más al programa. Muchas gracias, hermano Ernesto. Gracias por tenernos aquí en este programa tan precioso, Reflexiones Bíblicas. Y gracias por la invitación. Aquí estamos para compartir una palabra y que sea de bendición para sus vidas. Como ya lo dijo nuestro pastor amigo Ernesto, que venimos de El Salvador y nos permite el Señor pues andar aquí unos días aquí en Atlanta y estamos acá también para compartir un momento de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que una palabra bendice nuestras vidas, ayuda a nuestras vidas, conforta nuestras vidas y de una manera u otra usted recibirá algo muy lindo en esta hora, ya que estaremos en una charla alternando aquí con el pastor Ernesto Cruz, un amigo nuestro, un hombre de Dios que Él lo está usando, nuestro Dios, a Él para predicar la palabra de Dios. Y no dudamos que el ministerio que Dios les permite acá en Atlanta será de mucha bendición. Ya es de bendición, pastor, ya Amén. Es de bendición, pero esto falta todavía. Así porque el Señor nos lleva de triunfo en triunfo. Gloria a Dios. Así que muchas gracias por invitarnos. Un saludo a todos también los que van a ver este momento de esta transmisión a través de la página de Facebook. Que Dios los bendiga a todos de una manera muy especial. Y aún también los que lo van a ver allá en El Salvador, parte de nuestra iglesia también, Asamblea de Dios allí en el barrio Las Flores. Que Dios los bendiga de una manera muy especial. Así es. Muy bien, vamos a estar desarrollando ahora el tema siguiente. Vamos a estar bajo esta línea de pensamiento y vamos a desarrollar esta charla con este título: Desarrollo de un liderazgo sano. El desarrollo de un liderazgo sano. Es un tema muy interesante para el pueblo del Señor. Muy bien, vamos a basar esta charla en una hermosa base bíblica que la encontramos en 1 Timoteo 1:3 y dice así: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Amén. Palabra de Dios. Entonces, mi hermano pastor, qué poderosa la palabra de Dios. Y qué interesante también este tema, el desarrollo de un liderazgo sano dentro de nuestras congregaciones. Qué importante es darle la debida importancia a trabajar cada uno de los líderes porque se desarrollen en nuestras congregaciones y de manera general en todo el cuerpo de Cristo un liderazgo sano, un liderazgo digno de que los que van convirtiéndose digan: este líder lo quiero seguir sus pasos. Ese es el propósito de esta charla y pues ya le dejo a usted
pastor que con esa vasta experiencia nos deje ahora aquí, basado en esta charla, una palabra de edificación. Amén, amén. Fírmanos, pastor, que tomando ese pasaje que usted ha dado lectura en esta hora, Pablo lo que está queriendo es tener un liderazgo auténtico, Amén. Apartarse de las malas cosas. Dije que el versículo 5 nos refleja qué clase de líderes quiere la iglesia del Señor, qué clase de líderes quiere Dios. Amén. Y dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. En otras palabras, quiere líderes con corazones limpios, trabajando en la iglesia. Aquí nos vamos a la iglesia. Así es. Aquí directamente, porque esta carta va a Timoteo, lo que él iba a enseñar a los hermanos de Éfeso, lo que él iba a enseñar a los creyentes en esa ocasión. Y este es el encargo que le estaba haciendo Amén. al pastor Timoteo. ¿Qué clase de líderes era que anhelaba tener el pastor Timoteo, perdón? Y aquí dice el versículo que tomamos, de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Qué bueno es cuando hay gente, hay un liderazgo de un corazón sano. Amén. De una conciencia sana, porque aquí está prohibiendo la fe fingida, el trabajo que no es verdadero. Tiene que ser un líder auténtico, un líder que muestra sinceridad, que gana la voluntad de los que están alrededor de usted, que impacta, que ayuda, que transmite. Eso es lo que Pablo quiere enfatizar ahí con la carta que escribe. Y a la vez también, esto es para nosotros también. Cada líder que se va a confrontar con esta enseñanza o va a tomar en cuenta esta enseñanza de esta hora, que le ayude a usted. Le voy a decir, nunca lo sabemos todo. Cada líder estamos en un proceso de aprender. Mire, pastor, esto de liderazgo, yo sigo aprendiendo. El hecho que ya tenga mis añitos de ser pastor, pero esto no me garantiza que yo no pueda aprender más. ¿Cómo? No, yo sigo aprendiendo cómo manejar mi liderazgo en la iglesia, qué es lo que tengo que hacer. Y como siempre decimos, el modelo a seguir, tenemos a Pablo. Así es. Sí, tenemos al apóstol Pablo, un modelo tremendo para que todo líder allí maneje sus bases en lo que Pablo ha mostrado. Y fíjense que tengo un versículo acá que lo tengo anotado en Filipenses 4:9 dice, Pablo dice esto, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis de mí, dice, esto haced. Aquí hay un mandato entonces. Amén. Ahora, ¿qué hemos aprendido nosotros? ¿Qué hemos recibido? ¿Qué hemos oído? ¿Y qué hemos visto? Porque son las 4 cosas que Pablo le enseña a los hermanos de Filipo que deben hacer. Aprender, recibir, oír bien y ver bien. 4 cosas fundamentales que usted debe tener en esta hora. Y manténgalas. El versículo es bien corto, pero tenemos cuatro recomendaciones grandísimas en ese versículo, que para mí, mire, basta para que usted mantenga esto y se convierta en un líder auténtico, en un líder, bueno, que va a impactar a muchos. Si a usted le gusta aprender, eso es indiscutible y usted va a saber, entonces. Si a usted le gusta recibir, usted va a dar también. Va a dar a otro, va a ayudar a otro. Y si le gusta también oír, entonces va a saber bien las cosas como son. Y si le gusta ver de las cosas de Dios, pues también. Y Pablo es lo que dijo. De lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis, esto
tanto hacer. Ahora, pastor, ¿qué es lo que no hizo Pablo como líder? Imagínense que este hombre predicó la palabra de Dios. Él no le tuvo miedo a nadie. Tenía una carisma inmensa y sufrió también por predicar. Recibió muchas cosas de vituperios también. Pero además también este hombre, tenemos un gran elemento en la Biblia, uno de los misioneros, un líder grandísimo en la Biblia, que tenemos donde aprender, qué imitar de él. Y él dice también que imitemos a él, que así como él imitó a Cristo, que lo imitemos a él también. Porque dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo también. Amén. Entonces Pablo es un líder grandísimo en la Biblia, que ahí está para que usted y yo basemos nuestras bases de liderazgo en él. Leamos las cartas de Pablo, que ahí encontramos un manjar inmenso donde va a llenar su vida, cosas preciosas va a aprender. Y el pasaje que leí el pastor, aquí que está Manuel Ernesto Cruz, nos damos cuenta lo que Pablo está evitando a un líder. La verdad, las cosas que no podemos enseñar cosas que no son, porque hoy en día también hay herejías, hermanos, que abundan, y cualquier líder va a oír una herejía y la puede quizás practicar o andarla publicando. No, nosotros tenemos la Biblia, tenemos el manual ideal, quien nos corrige, y las cosas que no son bíblicas no podemos andarlas enseñando o colocarlas como doctrina, porque ya tenemos la base fundamental, que es la Biblia, para seguir trabajando en la obra del Señor. Quiero más que todo, Manuel Ernesto, aquí compartir un poquito acá. Amén. De lo que tengo acá escrito aquí en mis notas, que la verdad de las cosas, que Dios necesita un liderazgo carismático. Si el tema que tenemos ahí para compartir en esta hora es el desarrollo de un liderazgo sano, totalmente sano, limpio, lo que dice ya lo que leía el pasaje el pastor. Entonces queremos, basado a eso, queremos liderazgo carismáticos en la iglesia. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Líderes que tengan un entusiasmo positivo. Amén. Que aunque quizás las cosas vayan contrarias, en contra como vayan, pero se mantiene firme, se mantiene fiel siempre, nunca va a desmayar. Esta clase de líderes carismáticos son personas positivas. Son personas que saben lo que están haciendo, saben lo que se les ha encargado y lo están haciendo con todo el corazón. Además también que aunque hayan grandes obstáculos, ellos vencen, porque tienen son carismáticos, ellos tienen esa fuerza, esa virtud que no se paran. Ellos siempre van adelante, venga lo que venga. Ellos se mantienen firmes siempre. Ellos son bien servidores y vencen cualquier obstáculo. Además también, Dios quiere líderes en este tiempo, o necesita un liderazgo democrático. Cuando hablamos de un liderazgo democrático, estamos hablando de aquel miembro, de aquel líder que toma las decisiones y le consulta a su líder. Ese es un líder democrático. No toma las decisiones solos. Él consulta a su líder mayor para hacer las cosas, o a quienes están, o pide consejos también. Ese líder avanza. Ese líder sabe Dios que depende de la ayuda de otros también. El buen líder se apega a los que saben. Ese aprende. Pero, hermano Ernesto, hay líderes que no quieren dar el brazo a torcer, preguntarle a alguien de lo que no sabe. Y qué bueno es cuando tenemos a alguien que sabe
y nos apegamos a ellos para pedir una ayuda. Así es. Entonces, eso es bien importante, que un líder le pregunte a su pastor también de las cosas que van a hacer, porque hay líderes que hasta cuando van a predicar le preguntan a su pastor: mire, no sé si estoy mal aquí en esto, diga, corríjame en algo, porque ellos quieren triunfar. Amén. Pero cuando hay gente que no le consulta a nadie, ni a su grupo, ni a su pastor, ni con nadie, fracasan. Así es. Fracasan. Entonces, queremos más que todo un liderazgo democrático. Y este clase de líderes sabe recibir las críticas y también los premios. Dos cosas, ¿verdad? Está de todo, no se va a quedar de brazos cruzados. Él sabe cómo mantenerse, está apto para eso, está preparado para recibir crítica y también recibir los premios. Y cuando nos critican es porque algo va mal también. Así es. Algo va mal y hay que corregirlo. Y entonces, porque nadie va a hacer las cosas perfectas. Entonces, pero mientras nos critican y nos equivocamos, es cuando yo voy a aprender. Entonces, un líder democrático también aprende de otros. Y aprender de otros, eso no es admirable, eso es bien importante. Eso no es algo que usted lo va a hacer de menos, no, de ninguna manera. Como lo dice Pablo, lo que aprendisteis y recibisteis, oísteis y visteis de mí, esto hacer. Entonces nos volvemos imitadores de alguien, el buen líder. Ahora bien, hay tanto que decir. Mire, este tema es dimensional, pastor. Este tema es profundo de liderazgo, porque es lo que anhelamos en la iglesia. No solo para una cosa, para todo. En el ámbito de la iglesia necesitamos líderes optimistas, líderes democráticos, carismáticos, obedientes, amorosos, etcétera, etcétera. Para que el trabajo de la iglesia tenga un resultado positivo. Cuando hay un liderazgo que en verdad se mantiene, se somete a la palabra de Dios, los resultados son fundamentales. Los resultados son preciosos. Ahora la gran pregunta: ¿a cuántos de los líderes les gusta que la iglesia crezca? Creo que a todos nos encanta eso, a todos. Porque cuando hay en la iglesia aceptan a alguien, nos sentimos bien, ¿verdad? Le damos aplausos y nos alegramos. Bienvenido a la familia de Dios, ¿verdad? Le anotamos su nombre ahí, pero mucho más en el cielo, ¿verdad? Porque los ángeles hacen fiesta. Entonces, todo líder de la iglesia tiene que estar entusiasmado también por las almas, por el crecimiento. Entonces, eso debe tener cada líder en la iglesia donde Dios lo ha puesto a trabajar. Mire, si Dios a usted lo ha llamado, es para que sirva en la iglesia. Es para que sirva. Y entonces, pero me refiero servicio de la labor, porque un hermano dijo una vez: hermano, yo aquí estoy, aunque sea sirvo de estorbo. Me dijo, no, le digo, pero eso no es así. Es servir a la obra del Señor, es dar su trabajo para Dios. Y qué importante es ver gente dispuesta. Pastor, yo conozco de líderes que son los primeros que están en la iglesia. Preguntan qué es lo que hay que hacer y a veces son los últimos que se van, porque están viendo hasta que ya terminó el culto y cierran las puertas y dejan todo ordenado, se van. Y no se los pide uno a ellos, son solícitos, como dice Pablo. Amén. Son líderes solícitos que no ocupa que les estén diciendo lo que van a hacer. Ya sienten en su corazón
una responsabilidad, porque hay muchas clases de líder. El que tal vez es puesto así, o otro tal vez por simpatía, y otro tal vez porque lo vieron con algo así, características de líder, pero no es como que sea llamado, ¿verdad?, al que tenga las cualidades. Amén. Como líder. Eso es bien importante. Un líder que tenga las cualidades, ese líder va a trabajar en la iglesia. Y eso es lo que estamos nosotros más que todo haciendo hincapié en esta hora, un enfoque más que todo, porque esto es un estudio profundo sobre el liderazgo en la iglesia, porque esto es un desarrollo. ¿Y sabe por qué es un desarrollo? Porque nunca dejamos de aprender. Amén. Entre más nos instruye, mucho mejor servimos. Amén. Y esto está comprobado, porque usted entre más se instruye, sirve mejor en la iglesia. Así es que todos los líderes que hoy nos van a ver en este espacio de esta charla, quiero decirle, prepárese más. Cuando haya un seminario en su iglesia, sea el primero usted en correr, llévese un cuaderno, anote, porque lo que escribe se le va a quedar aquí. Pero si solo va a oír, al nomás salir de local, se le va a olvidar. Pero yo recomiendo que usted, si quiere aprender, anote ahí en un papel, que eso le va a ayudar. Y procure aprender y cumplir con lo que se le enseña. Cuando usted dispone de aprender, usted va a ser un líder muy, muy bueno en la iglesia del Señor. Pastor, ya hemos visto líderes que tienen el nombre, pero no lideran. En mi caso, he visto como líderes ahí en las iglesias que a veces tienen el nombre de líder, pero no se ve la función de ellos. Ahora, ¿por qué será? ¿Será que toman en cuenta o que algo? Díganos usted allí, pastor. Bueno, sí, en eso meditaba y interesante. En la misma línea de pensamiento quiero agregarle algo más a lo que usted estaba diciendo, y eso es verdad. En todas las congregaciones a veces hay líderes que están de nombre y no se ve su funcionamiento. Pudiéramos hacerles un llamado a ellos que esta palabra que hemos leído, esta exhortación del apóstol Pablo, le presten atención, le prestemos la debida atención en lo que usted estaba diciendo, ese verso que leyó tan poderoso que dice Pablo, llama a los hermanos a aprender, a recibir, a oír y a ver en el ejemplo. Sí, el ejemplo, sí. Eso es un tremendo, pero no cabe duda que también en el desarrollo de la iglesia vamos a encontrarnos con lo contrario de lo que estamos nosotros ahora hablando, esta charla, el desarrollo de un liderazgo sano. Podemos decir también, pastor, que dentro de la congregación a veces hay líderes que no están funcionando, y diría a veces que hay líderes que no son sanos. Sí, claro. Que no son sanos. Sí. Ahora, qué interesante, leía un artículo de un ministro que él decía que la iglesia o la congregación local, mejor dicho, se divide, vamos a decir, en 3 grupos. Esto lo hablé en otra charla, pero retomo el punto porque queda dentro de esta. Se divide en 3 grupos de hermanos. Y decía él, número 1, los líderes que son sanos. Número 2, decía, hay líderes que están enfermos. Sí. Y número 3, todos aquellos hermanos que reciben la influencia de estos líderes, de los sanos y también la influencia de los que son enfermos. Yo he observado que a veces la enfermedad que algún líder tiene puede ser haber quizás desarrollado una enseñanza en él de legalismo. Sí, sí. Una de las cosas que hace mucho daño dentro del cristianismo o de la iglesia es esas actitudes legalistas. El legalismo no trae nada bueno. ¿Por qué? Porque lo que yo he observado en el legalista es que él siempre
señala a los demás. Y siempre lo hace bajo esa cobertura de una palabra que es la típica de todos, la santidad. Y entonces dice, esta es la santidad, pero vemos que esa santidad que él expresa, y en esa manera que él expresa la santidad, vemos que hace un análisis de los demás y empieza a juzgar y empieza a condenar a todo mundo. A todo mundo. Sí. La situación es que no se da cuenta que con la actitud que él tiene está pecando más que los que él está. Y esa es una enfermedad. Buscando. Esa es una enfermedad muy grave. Y hay una cosa, pastor. Algunas veces hay gente que le cree a esta clase de líderes y enferma a más personas. Así es. Ahora bien, nosotros como pastores nos damos cuenta cómo tiene que ser el líder entonces en el ámbito de la iglesia. Porque un líder de esta talla, no sé si Dios estará con él, porque fíjese que lo que decía el versículo aquí de Pablo a los filipenses, que del ejemplo de él, al final dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Cuando recibimos y cuando aprendemos, cuando oímos bien y cuando vemos bien. Eso Pablo quiere decir que deben de aprender bien. Y deben de recibir bien, deben de oír bien entonces la enseñanza que es de la palabra de Dios y ver bien las cosas. No vamos a juzgar nosotros solo porque alguien nos dijo que esto es pecado, que esto es malo. Hoy en día es peligroso eso también de que alguien se vuelva juez en la iglesia. Así es. Y el único que va a juzgar es Dios en aquel día. Así es. Entonces, nosotros los líderes estamos para servir en la iglesia. No estamos para juzgar. Así es. Según yo entiendo el pasaje, ¿verdad? Sí. Hemos venido a servir nosotros a la iglesia del Señor porque nosotros podemos juzgar la apariencia, pero no juzgamos el corazón. Correcto. Y Dios es el que conoce el corazón. Por eso es tan necesario. Y como este tema es tan profundo, hermano, que aquí estamos dando únicamente una tentadita, sí, bien poco. Sí. Pero yo siempre he dicho que para haya un buen desarrollo en el liderazgo, primero hay que saber elegir quiénes van a trabajar en un liderazgo. Y decía un comentario de un maestro, de un profesor que nos enseñó hace algunos años, allá en el año 94, yo estaba estudiando teología en ese tiempo, pero nos decía él que para elegir líderes hay que saber primero quiénes son. Y nos decía unas cosas ahí que yo las tengo en nota aquí todavía, y de que deben de ser gente que se le vea interés de trabajar por la obra de Dios, que tengan interés. Y otra cualidad decía, gente dispuesta a trabajar y a cambiar también. Así es. Porque un líder es el ejemplo de los demás. Correcto. Porque de los que van llegando a la iglesia, van a aprender de los líderes que están. Así es. Y eso es indiscutible, porque el que va llegando nuevo se apega a alguien de los que está ahí, se hace amigo. Siempre que va llegando, más de alguno va a buscar y se va a hacer amigo de un creyente de la iglesia y va a darse cuenta que es con un líder. Entonces, este que va llegando nuevo a la iglesia va a aprender de esa persona, quien se hizo amigo de él, y es un líder en la iglesia. Pero si este líder está enfermo, ¿qué va a pasar? Va a enfermar al que va llegando. Entonces tiene que ser gente dispuesta y también gente de visión. Antes de elegir, nos decía el maestro, antes de elegir un grupo de líderes para la iglesia, hagan esto, que sea gente de visión y gente amorosa también. El líder tiene que ser amoroso, mostrar ese aprecio con todos, porque algunas veces puede pasar que hacemos elección ahí para quienes amamos y quienes no. Pero el líder no, tiene que ser estándar. Así es. Con todo, con todo. Y también tiene que ser un líder de oración, hermano. Amén. Uno de los requisitos fundamentales de un líder debe de orar.
Pero hoy en día hay líderes, hermano, que hay cultos de oración, ellos no van. Una, que no les gusta orar. Sí, solo fíjese, hay que pensarlo bien. Si no vienen al culto, o si no van al culto, que allá a la iglesia, que es un lugar apropiado, que allí se puede ver que va a orar, mucho menos para orar en la casa. Tremendo. Me cuesta creer que me diga un líder, fíjate que en la casa oro, pastor. No viene al culto de oración, pero en la casa oro. Si no viene a la iglesia, que es un culto de oración, donde se reúnen la mayor parte de hermanos, amén, en la casa no lo va a hacer, lo dudo. Pero si hay líderes que no van a la oración, pero oran en la casa, pues gracias al Señor, ¿verdad? Amén. Pero de allí habrá gente que no le gusta orar. Otra de las cosas también, decía él, pongan gente obediente. Porque tener gente desobediente, líderes desobedientes, ay, eso es duro. Uno sabe comprender, pastor. Amén, así es. Sabe tratar con toda la gente. Los caracteres son diferentes de uno a otro. Y el pastor tiene que tener esa habilidad de entenderlos a todos, de ver cómo trabaja un líder, si es obediente o no, porque quieras o no, siempre, de vez en cuando, siempre hay uno que es desobediente. Sí. Espero que usted, que está viendo esta conversación cristiana, usted sea un líder obediente. Amén. Que no sea estorbo para su pastor, porque aquí hay líderes de muchas iglesias que van a ver este programa, y usted conviértase en un líder obediente. No sea alguien que está ahí haciendo obstáculo para los demás. Conviértase en un líder que en verdad sabe obedecer, y usted transmitirá a otros más, porque esto es una cadena. Porque usted le enseña a otro y el otro le enseña, así va a ir, mire, uno hacia el otro hasta que lleguemos lejos, pero usted va a ser el principal que va a mostrar la obediencia. Y también decía que sean fieles. Amén. Sí, decía el hermano pastor, el maestro que nos enseñaba, sean fieles, es un líder. Mire, si hablamos de fidelidad, número 1, en los cultos. Amén. Número 2, a trabajar en cualquier proyecto de la iglesia. Número 3, en las finanzas también ser fiel. ¿Sí? Amén. Y número 4, pues a los privilegios. Amén. Sí. Entonces, en todos los ámbitos del trabajo de la iglesia, usted debe ser fiel a Dios, tanto en la iglesia como también en la casa. Porque hay líderes que en la iglesia se ven bonitos, pero en la casa tienen otra figura. Y eso no va a ser así. Entonces, que los que están en su casa, la familia, testifique qué clase de líder es usted. Porque estamos hablando sobre un desarrollo. Esto tiene más. No voy a creer que ya porque es un líder, usted puede ser presidente o cualquier cargo de una sociedad, o también sea diácono o diaconisa de la iglesia, ya lo tiene todo. No. Estamos comenzando. Esto es un proceso, seguimos aprendiendo. Lo que decimos siempre, pastor, que por mucho que sepamos o sabemos, siempre hay lugar para mejorar. Amén. Siempre hay un espacio, hay un campo para mejorar. No vamos a pensar que lo sabemos todo. No, en ninguna manera. Tenemos mucho que aprender, seguir escalando. Y también decía el maestro, elijan a gente temerosa. Amén. Que no vayan a hacer cosas fuera de orden. Y el temor es importante en el líder. Cuando usted está solo allá enfrente de la tentación, recuerde que hay un ojo divino arriba que lo está viendo. Entonces, eso es bien importante, que los líderes seamos temerosos delante de Dios en todos los aspectos, tanto en el trato con los hermanos, que cómo los trata también, cómo los recibe, todas esas cosas. Y bueno, yo puedo decir más cualidades, pero estas que hemos mencionado son bien importantes para ustedes, para que sigamos aprendiendo, sigamos escalando como líder
y que Pablo en sí está buscando líderes limpios, sanos. Y un líder sano, hay confianza, pastor. Amén. Uno Correcto. tiene esa confianza de recomendar cualquier cosa a él, de delegarlo en cualquier situación que nos colabore. Entonces, porque no tenemos la desconfianza en él. Y cuando un líder es sano, entonces tenemos toda la confianza de delegar cualquier responsabilidad en el líder. Hermano pastor, yo sé que el tiempo aquí ya es poco, pero y el tema es profundo. Así es. El tema es muy profundo, pero en sí hay líderes también con cualidades negativas. Claro. ¿Verdad que sí? Hay líderes con cualidades negativas. Lamentablemente eso es una realidad. Existen líderes con cualidades, como usted ha dicho, negativas, pero nosotros debemos procurar pedirle al Señor, trabajar como lo hizo el apóstol Pablo, ¿verdad? Que llegó a decir eso que usted ya mencionó, que fuéramos imitadores de Él, sí, como Él de Cristo. Qué palabra tan poderosa la que Él dice con ello. Entonces, procurar cada día transmitir las cualidades que llevan a un desarrollo dentro de nuestras congregaciones de un liderazgo sano. Porque lo que ya hemos dicho, existen líderes que están enfermos, líderes con cualidades negativas. Me llamaba la atención lo que usted, todas las cualidades que ha dado, esa de ser temeroso de Dios y la cualidad de ser temeroso del Señor. Y le quiero solo agregar una, que es depender totalmente del conocimiento de la palabra del Señor, y secundando lo que decía el pastor Argueta, estar abiertos a aprender cada día. Cada líder, aún el nivel que ya haya escalado, siempre hay más que aprender. Quiero citar a un hombre muy conocido por todos, como lo fue el gran científico que hasta ahora uno de los principales, Albert Einstein. Albert Einstein dijo en un momento, ya teniendo los reconocimientos a los que llegó, dijo, todos somos ignorantes. Sí. Lo único que sucede, dice, es que no todos ignoramos las mismas cosas. Ah, correcto. Y una gran verdad. Sí. Nosotros podemos manejar quizás algunas cosas, pero otras las ignoramos. Y ahí es donde tenemos que tener la humildad, que debe ser una cualidad, de ir al que ya Dios le ha dado más conocimiento y adquirir de ese mentor, de ese hermano que está a disposición, y aprender de él y someternos a una correcta interpretación de la palabra del Señor. Porque algo que ha hecho daño a través del desarrollo puedo decir, en el siglo XX y en el principio de este siglo que estamos, es la intervención de líderes negativos, sí, con una interpretación incorrecta de la Biblia. Sí. Eso ha hecho mucho daño. Es más, yo lo sufrí. Sí. De niño lo sufrí. Yo, bueno, por una parte tuve la dicha que mis padres aceptaron al Señor Jesús cuando yo tenía, creo, unos 4 años, 5 años. Entonces puede decir que crecí en el Evangelio. No nací, pero crecí en el Evangelio. Pero me tocó sufrir a veces las acciones de algunos líderes que estaban solamente porque alguien les dio los delegó, pero ellos no sabían ni en qué estaban. No sabían y una palabra que usted dijo muy importante, que es que dentro del liderazgo debe de haber también lo que es el deseo de aprender, el deseo también de ser una persona comprensiva, sí, comprensiva. Una de las señales para que un líder sea sano es que ame, ¿verdad? Sí, que ame sí, lo que hace, sí, sí. que ame la congregación, que esté dentro del proyecto de la congregación. Hay Correcto, líderes con sí, cualidades negativas, sí, que están en contra del proyecto. Es lamentable, es cierto, que están congregándose allí, pero están en contra del proyecto. Entonces, eso no se está desarrollando sanamente. ¿Y qué podemos decir? El que va en ese perfil de líder va directo al fracaso, porque Dios no va a amparar a alguien con esa actitud. Entonces, comprender a los demás, ser temeroso. Me recordaba, mientras usted estaba dándonos estas palabras, lo importante de ser un líder comprensivo, de ganarnos el respeto, sí, de los hermanos. Dice que un líder sano es un líder que por su labor, por su arduo trabajo,
por su temor a Dios, por su intervención en la enseñanza, en una correcta interpretación de la palabra del Señor, se gana el respeto hasta de los niños, sí, correcto, de los adolescentes, sí, de los jóvenes, tanto que el niño, el joven, el adolescente dice, yo quiero ser como fulano de tal. Es más, hay algunos que llegan a decir, yo me quiero hasta vestir como se viste él. Y a veces los niños hasta hacen culto. ¿Sí? Y ellos dicen, yo quiero ser de líder tal. Aquí. De líder tal, quiero ser el pastor tal. Sí. ¿Qué impacto tenemos, verdad? Por eso lo importante de este tema de un desarrollo de un liderazgo sano, procuremos, hermanos, ser sanos. Y cuando hablamos de ser sanos, hay que tener también muchas veces, en el buen sentido de la palabra, tolerancia. Sí. Muchas veces nosotros somos muy cortantes, queremos que las cosas sean a la manera que nosotros queremos. Bueno, porque así me creció mi abuelo, porque así me creció mi papá. ¿Dónde dice la Biblia qué es lo que dijo su papá? Su papá podía estar equivocado. Lo único que no está equivocada es la palabra de Dios. Sí. ¿Ah? ¿Quién dice que su abuelo no podía estar equivocado? Podía estar equivocado. Sí. Entonces, lo único que no se equivoca es la palabra de Dios. Digo, líderes que nos estamos desarrollando en un ambiente sano, aprendamos a ser personas comprensivas con los niños. Muchas veces le molesta al líder ver un niño llorar, ver un niño que es inquieto. Pues nosotros no nacemos todos de una misma manera. Hay niños que son bien tranquilitos, hay niños que son más, un poquito más complicados su comportamiento. Pero ahí es donde el líder, con el amor del Señor, debe de ir a buscar la manera de que haya orden en el culto, de que haya orden en el desarrollo de la obra del Señor, pero sin perder la paciencia, sin perder esas cualidades que lo hacen un líder ejemplar. Quiero terminar este comentario diciendo lo siguiente. En un seminario que estaba pasando de formación de ministros, dijo un profesor algo súper interesante que tocó mi vida, y por eso lo quiero también compartir con ustedes, amados oyentes. Él decía que muchas veces nosotros nos equivocamos porque, como mencionó ya también el pastor Argueta, nosotros a veces nos dejamos llevar por la apariencia. Y una de las cualidades del líder negativo, del líder enfermo, es que él juzga las apariencias. Sí. Lamentablemente. Entonces, y empezamos a decir, este niño va a hacer tal cosa. Este niño no le veo nada. ¿Por qué? Porque ve el comportamiento del niño. Lamentable. Eso es juzgar sin saber, porque el único que sabe el futuro es Dios. Sí. Y decía este profesor en este seminario, aprenda a conducirse y a conducir a los que están a su alrededor con amor, creyendo siempre en la juventud y en los niños, creyendo que ellos son el futuro, los futuros líderes. Y él decía, esto es lo que impactó mi vida, él dice, cuando yo era un jovencito, aproximadamente cuando él dijo eso, hacía unos 50 años, cuando yo era un jovencito, dice, en la iglesia, dice, habían los líderes que estaban dirigiendo aquella congregación, y dice, había un grupo de niños que eran bien portaditos, todo lo que se les decía lo hacían, y habían dos niños, dice, que eran los más inquietos. Pero habían líderes que tenían esa pasión, ese amor, y a todos los veían por igual, y a todos los ministraban por igual, pero habían unos líderes, dice, que como que la actitud de aquellos niños que eran inquietos les molestaba mucho. Y ellos no daban nada por ellos. Ellos decían que estos niños, porque eran inquietos, no iban a llegar a nada, que no iban a hacer nada. Dice él, en mi experiencia, ¿qué sucedió? Dice, no sé nada de aquellos niños que se portaban bien, no sé nada hoy. Al final dice, no sé nada qué pasó. Lo que sí sé, que aquellos niños que algunos líderes los juzgaban como que no iban a hacer nada, ahora son evangelistas y pastores que han, dice, influenciado todo Sudamérica. Qué tremendo. Eso impactó mi vida. Impactó mi liderazgo, impactó mi manera de servir. Entonces yo por eso ahora, después de esa enseñanza y después de la ministración del Espíritu Santo en mi vida, yo creo, siempre lo he hecho, pero después de todas estas enseñanzas, yo creo en los niños, yo creo en la juventud, yo creo en los adolescentes. Amén, amén. Aún dentro de sus inmadureces, sí, nosotros estamos para ser líderes sanos y invocar el nombre del Señor en ellos para que ellos lleguen a ser personas de bien. Y así es como vamos a hacer una iglesia fuerte, una iglesia fundamentada en la roca que es Cristo. Procuremos, mis amados hermanos, ser nosotros
ese grupo de líderes sanos que vamos a dar una influencia positiva en nuestra congregación. Y tener siempre claro que los líderes que no son de este perfil también se van a dar, pero que el Señor con su gracia nos ayude aún a ministrarles a ellos. Amén. Bien, quiero dar mi última intervención. Y lo que decía el pastor Ernesto Cruz, eso es tan real. No podemos juzgar a las personas por su apariencia, ni menospreciar a nadie sin antes ver quién va a ser aquella persona. Amén. Y a veces mucha gente dice, ay, cuando alguien recibe a Cristo, quién sabe que se pegue, que persevere. Y esa persona se afirmó y poco tiempo es un líder en la iglesia. Y a veces viene a ser mucho mejor que los que ya están. Eso yo como pastor lo he visto en la iglesia donde yo estoy. Amén. Hay gente que aceptó, se preparó, se discipuló, repasó su estudio bíblico y de repente ya está predicando. Amén. Y viene a ser mucho mejor que aquellos que ya tienen 30 años, 20 años, 15 años de estar en la iglesia. Pero algunas veces porque el plan de Dios así es. Amén. Y también para dejar avergonzado a aquellos que menospreciaban la personalidad de aquel joven o de aquel hermano. Entonces no podemos nosotros menospreciar a nadie. Estimado líder en esta hora y hermano en Cristo, que también un día usted va a ser líder. Pero con esta breve enseñanza, usted tómela, escríbala ahí en su corazón y manténgala siempre. Sea un líder que aprende, un líder que sabe recibir, que sabe oír y que sabe ver bien las cosas tal como son. No hay que pasarse de los límites, hay que hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Agradezco al pastor Ernesto Cruz, un gran amigo aquí del ministerio cristiano Ebenezer, ¿verdad? Ebenezer Atlanta. De Atlanta. Sí. Y cual Dios lo está usando poderosamente. Dios bendiga a la congregación. Ya estuvimos allí también predicando. Es una bendición. Y también yo sé que Dios tiene cosas más grandes que hacer en el ministerio de la iglesia, como también del pastor Ernesto Cruz, un hombre de Dios que ha levantado para usarlo en el ministerio de la predicación. Y Dios sabe hasta dónde también lo va a llevar, porque cuando alguien es humilde y aprende de los demás, Dios sabe llevarlo más lejos y colocarlo en un peldaño más arriba. Por lo tanto, agradezco la sintonía de usted que ha estado pendiente, no se perdió todo este segmento de enseñanza. Que Dios lo bendiga, adelante, y dejo a su pastor con ustedes. Muy bien, Pastor Argueta, qué privilegio haberlo tenido en este programa y esperamos en el Señor que en un futuro volvamos a repetir estas charlas juntos. Amén. Si amén. es que así será con la ayuda del Señor. Agradezco sus consejos, sus palabras, sus oraciones y todo lo que hace para que nosotros como líderes nuevos podamos ver el ejemplo en hombres como usted. Sé que usted es un ejemplo a seguir, pastor, y gracias, me motiva para seguirle sirviendo al Señor. Así es que sus palabras las valoro mucho. Hemos llegado al final de esta reflexión. Como ya ha dicho mi hermano, gracias por sintonizarnos y le agradezco a Dios por haber puesto este medio. Y el fin único siempre es exaltar el nombre del Señor, que Él se lleve la gloria y que la palabra del Señor sea publicada. Así es que a todos los que nos van a sintonizar, donde quiera que estén, la bendición del Señor esté con ustedes. Esto ha sido todo por ahora. Es un tema muy amplio y esperamos en Dios retomarlo en el momento que Él así lo ponga en nuestros corazones. Amén. Si es que Dios me les bendiga y le seguimos esperando la próxima semana con otros temas que Dios nos va a dar para edificación de su pueblo. Amén. La gracia del Señor sea con cada uno y la bendición sacerdotal de Aarón se haga realidad Amén. en sus familias y en sus vidas. Dios les bendiga.